Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos con ustedes, Federico Arnillas y Javier Torres. Hoy día nos acompaña Augusto Castro. Él es director del Instituto de Ciencias de la Tierra, la Naturaleza, el Territorio y las Energías Renovables. Más conocido como el INTE, es un instituto de la Pontificia Universidad Católica del Perú y nos acompaña para hablar justamente de este evento que está ocurriendo en Lima. Ha pasado la primera semana y estamos entrando a la segunda semana de la COP, un evento de escala global con asistencia de delegados de todos los países del mundo, prácticamente 192, 193 representantes de los países que se están reuniendo en nuestro país para preparar las bases de un acuerdo de políticas mundiales respecto al cambio climático. Bienvenido, Augusto, bienvenido a este programa de Las Cosas Como Son. Muchas gracias. ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos, tú que has venido acompañando esta primera semana del proceso de la COP. Esta semana en la COP lo que se han producido son los informes correspondientes y muchas presentaciones de los negociadores. Son sistemas de negociación en los cuales articulan propuestas, definen temas, plantean los temas que quieren discutir. ¿Cuáles son esos grandes temas que están digamos, dando vueltas en la agenda? El tema, los cuatro grandes temas son mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento. Esos son los temas de la COP. ¿Y eso se cruza con diversos escenarios y contextos? ¿Hay un tema de montañas, ciudades, océanos? ¿Eso es también parte de la discusión? En términos generales, dentro de esos cuatro temas, el tema más importante es el de mitigación. Ya. Porque se supone que el borrador para llevar a París tiene que ver con los temas de reducción de gases de efecto invernadero. Pero efectivamente eso se cruza con un montón de otros temas, como son los temas de glaciares, los temas de montaña, los temas de agua, los temas de bosques, del sistema red, ¿no? De temas de deforestación, en fin, con un conjunto de otros temas que son parte, digamos, de la discusión más o menos permanente del tema ambiental. Y ya en esta primera semana se han visto posiciones divergentes, hay una tendencia a la convergencia. ¿Cómo has visto lo que se ha presentado hasta el momento? Creo que hay una novedad interesante, pero que se produjo antes de la COP, que es este acuerdo Estados Unidos-China. Ese acuerdo de Estados Unidos-China lo que plantea es que por motu propio cada uno plantea reducción de gases de efecto invernadero en términos explícitos, Estados Unidos de 26 al 28%, y China plantea que a partir del año 2030 lo que está pensando es que su propio proceso de matriz energética tendrá que basarse ya en un 20% en energías renovables. Lógicamente, si tú estás hablando de que el 20% de tu energía va a ser energías renovables, es que ya has producido un proceso de reducción de gases de efecto invernadero importante. Pero como señaló el lunes pasado el viceministro Gabriel Quijandría, bueno, hay que verlo, ¿no? Y hay que ver la firma y hay que ver en términos prácticos si esto que están señalando se va a materializar. Pero eso ha creado el ambiente positivo de que si los dos países que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero llegan a un acuerdo de reducción de un 20, 25, 30%, es una cuestión bastante significativa para el mundo, porque eso significa pues, el 30% de los gases de efecto invernadero, lo cual es interesante. Ese es un tema. Pero hay otro tema, el tema de cuáles son los puntos y los intereses nacionales, ¿no? Por ejemplo, Noruega, Canadá, el propio Estados Unidos han planteado que el tema de adaptación no es el tema, que hay que concentrarse más en mitigación. Pero que ese es el gran tema para los países
como lo nuestro. Para nosotros el tema es un tema central, claro. Pero para los países desarrollados no es necesariamente el tema central. Claro, lo que pasa es que el cambio climático tiene efectos diferenciados. Y para el caso de países del hemisferio sur, básicamente América del Sur y África, el problema principal son esos impactos negativos, ¿no es cierto? Exactamente. Y que son irreversibles, tal como va el asunto. Que son irreversibles y que generan, que aumentan, multiplican nuestra vulnerabilidad. En cambio, para ellos, en algunos casos, incluso puede ser motivo de oportunidad para negocios, al ampliar tierras, cosas por el estilo. ¿Será eso lo que explica el silencio de Rusia? Creo que Rusia es otro proyecto. Creo que ellos están más en un como reajuste de su propia estructura. Y creo que no están pensando... Bueno, ellos son exportadores de gas. La guerra con Chechenia fue un tema de petróleo. No creo que estén interesados en dejar esa matriz energética, por lo menos no a corto plazo, ¿no? Ok, tenemos entonces un escenario en el cual necesitamos cambiar la matriz energética mundial y las grandes potencias están en algunos aspectos divididos y en otros transando. Sí. Y ese acuerdo entre Estados Unidos y China parece abrir un escenario favorable, ¿sí? Para ese aspecto. Efectivamente, y eso puede dar esperanza a todos, porque... a pesar de los colores y los intereses ideológicos que puedan haber, si las naciones que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero llegan a un acuerdo en reducirlas, a países pequeños como el nuestro, efectivamente también nos conviene. Me preocupan dos casos, la India y Brasil, porque la India está con un proceso de crecimiento económico que ha sido muy importante, es un país con mucha población y yo entiendo que su matriz energética sigue siendo de tipo tradicional. Y Brasil también tiene un escenario que además complica otras cosas, ¿no? Bosques es parte de su área de expansión. ¿Cómo se ven estos dos casos en el escenario global? Yo creo que hay una postura más o menos articulada entre las nuevas economías emergentes en este tema. En términos generales, claro, Rusia podría estar a la saga dentro de su grupo en este sentido. Bueno, pues ellos negocian como grupo también. Pero la política de las naciones emergentes, llamadas naciones emergentes, en realidad son inmensos conglomerados de pueblos emergentes, están interesados en desarrollos nacionales, digamos, voy a decirlo de una manera... brusca. Sí, cueste lo que cueste. Y entonces ellos tienen que llegar a un desarrollo determinado y de ahí pueden discutir si bajan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Cosa que no tienen los países desarrollados, que sistemáticamente están reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, Alemania, los nórdicos, en general Europa, Estados Unidos, que reduce por decisión propia, y Japón. Pero las nuevas economías están en un plan de no hemos llegado todavía, tenemos que llegar, en ese caso de la India y ese caso de Brasil. Brasil está considerando con mucha seriedad su explotación petrolera en el presal, en las zonas del mar Atlántico. Tenemos que irnos a una primera pausa, pero al volver, antes de pasar a otros temas, queda pendiente el tema del financiamiento, que es central.